El Metro de Nueva York es una de las pocas redes de transporte público que opera 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. También se le califica constantemente como el peor sistema de metro en el mundo. Los pasajeros pierden reuniones, encuentros familiares y eventos importantes de la vida porque terminan atrapados durante horas en el metro. ¿Cómo se llegó a estar tan mal esta situación? La respuesta a esta pregunta involucra varios factores. La edad, el mal uso de los fondos y la corrupción juegan un papel importante en los constantes retrasos y averías del metro de la ciudad de Nueva York. No obstante, podría haber esperanza para el obsoleto sistema, lo que mejoraría la vida de las millones de personas que lo usan diariamente. Esas lecciones podrían servir para mejorar sistemas de transporte masivo a nivel mundial. Antes de examinar las razones por las que el metro de la ciudad de Nueva York se ha encontrado en mal estado y es la pesadilla de los pasajeros, necesitamos entender algunos factores clave sobre el sistema. Esto pondrá en evidencia cuán importante es la red y por qué necesita desesperadamente de reparaciones y mejoras. Primero, uno de los datos más sorprendentes sobre el metro de la ciudad de Nueva York es que la cantidad de personas que utilizan el metro ha crecido enormemente en los últimos años. El número de pasajeros diarios casi se ha duplicado desde el año 2000 hasta llegar a casi 5.7 millones de personas por día en 2019. El número disminuyó drásticamente durante la pandemia de COVID-19, pero la cantidad de pasajeros por año ha estado aumentando nuevamente y ahora es aproximadamente de 4 millones de personas por día. Y con más pasajeros vienen más retrasos y problemas. De hecho, alrededor del 40% de todos los retrasos se deben al hacinamiento, y solo alrededor del 65% de los trenes llegan a sus destinos a tiempo durante los días laborables. Esto no es bueno. De hecho, es el peor récord de cualquier sistema de metro en el mundo. Especialmente si tomamos en cuenta que, basado en la longitud de la vía, Nueva York solo tiene el 8º metro más grande del mundo. China ocupa 5 de los 10 primeros lugares con Shanghái en el primer lugar, y con Londres y Moscú también con sistemas más grandes que la ciudad de Nueva York, pero con un mejor rendimiento en cuanto a retrasos. ¿Pero sabías que el metro en la ciudad de Nueva York en realidad no es administrado por la ciudad en absoluto? El estado de Nueva York maneja el metro como parte del sistema de la Autoridad Metropolitana de Transporte, la autoridad metropolitana de transporte más grande. El patrullaje del metro está a cargo del Departamento de Policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Oficina de Tránsito del Departamento de Policía de Nueva York. En 2019, los servicios de la Autoridad Metropolitana de Transporte fueron utilizados por 2.4 mil millones de pasajeros con un promedio en días laborables de 7.7 millones. Esto solo demuestra lo masivo que es el sistema de la Autoridad Metropolitana y cuánta presión se ejerce sobre los metros, autobuses y otros trenes que forman parte de la red. Y es una red enorme. Solo la parte del metro de la Autoridad Metropolitana está compuesta por alrededor de 6.700 trenes que recorren más de 665 millas, alrededor de 1.070 kilómetros de vías. Así que está claro que, como casi todo en la ciudad de Nueva York, el sistema de metro es masivo. Es la principal forma en que los neoyorquinos y los visitantes se desplazan por la ciudad. Pero a pesar de que es una de las partes más importantes de la infraestructura de Nueva York, el sistema de metro ha sido descuidado durante décadas. Ahora, años de insuficiencia de fondos y el descuido flagrante del mantenimiento de rutina están empezando a alcanzar a la Autoridad Metropolitana de Transporte y al gobierno de Nueva York. Las últimas pesquisas acerca del estado y los subterráneos de Nueva York revelaron la disposición de políticos y funcionarios para ignorar la urgente necesidad de reparaciones y actualizaciones. En cambio, el dinero se está desangrando de la Autoridad Metropolitana de Transporte y se utiliza egoístamente por el gobierno y por fuera, entidades a expensas de un sistema de metro en el que millones confían. El sistema de metro de Nueva York es el peor del mundo debido a una serie de factores, incluyendo la corrupción y la mala gestión. Y vamos a desglosar exactamente qué está pasando en Nueva York y cómo ha impactado a los metros con el tiempo. Este será un viaje accidentado lleno de giros y vueltas, pero entender cómo el sistema de metro de la ciudad de Nueva York se volvió tan malo puede servir como un cuento de advertencia para los otros departamentos de tránsito alrededor del mundo. Pero aún hay esperanza para Nueva York. Y también veremos varias formas rentables en las que se podrían reparar los metros de Nueva York. La primera razón que ha llevado a Nueva York a tener el peor sistema de metro en el mundo: su antigüedad. En 1878, el primer tren elevado confiable comenzó a funcionar a lo largo de calle Greenwich y Novena Avenida desde el Bajo Manhattan hasta Harlem. Sin embargo, no fue hasta el 27 de octubre de 1904 que comenzó la operación del primer subterráneo de la ciudad de Nueva York. Por increíble que parezca, el sistema de metro de la ciudad de Nueva York tiene casi 120 años, y algunas de las antiguas tecnologías y vías de sus primeros años todavía se utilizan hoy en día. De hecho, algunas de las piezas son tan antiguas que la Autoridad Metropolitana de Transporte ya no puede comprar piezas de repuesto de los fabricantes originales, ya que han cerrado o simplemente ya no fabrican las piezas.
Por lo tanto, en ciertas situaciones, la Autoridad Metropolitana de Transporte tiene componentes especialmente fabricados para renovar sus vías y trenes más antiguos. Los vagones de la línea C son Brightliners de los 60, por lo que sus marcos, chasis y ruedas tienen cerca de 60 años. Para poner esto en perspectiva, estos vagones de tren se utilizaban 3 décadas antes de que se inventara el primer teléfono inteligente. Así que estos trenes han sufrido mucho desgaste en su vida útil. Los Brightliners tienden a descomponerse cada 33.000 millas, aproximadamente 53.000 kilómetros. El vagón de metro moderno promedio normalmente se descompone cada 400.000 millas, cerca de 644.000 kilómetros, con los más nuevos durando alrededor de 750.000 millas, poco más de 1.206.000 kilómetros antes de encontrar problemas. Los modelos antiguos usados en el metro de Nueva York son una de las causas de los retrasos. Pero los antiguos vagones de tren no son la única tecnología obsoleta utilizada por la Autoridad Metropolitana de Transporte. El sistema de señalización en los subterráneos de Nueva York también tiene décadas de antigüedad y es poco confiable. Esto solo se agrava por el hecho de que rara vez se realizan a tiempo las tareas de mantenimiento e inspecciones rutinarias, si es que se realizan. Cada año que pasa sin actualizar el sistema de señalización acerca aún más a todo el sistema a un desastre. No solo estos problemas de señalización causan retrasos frecuentes, sino que pueden ser peligrosos. Si una señal falla o deja de funcionar, podría provocar accidentes que podrían costar vidas y cerrar por completo grandes extensiones de vías. Estas señales envejecidas también pueden haber contribuido a 2 famosos accidentes. En el descarrilamiento de Union Square de 1991, un tren que iba en dirección sur descarriló debido a la velocidad excesiva al entrar a la estación Union Square, resultando en 5 muertes y más de 200 heridos. Se descubrió que el maquinista estaba borracho, pero la antigüedad de las señales e infraestructura aumentó la gravedad del accidente, ya que no proporcionaron medidas de protección adecuadas contra el error humano. De manera similar, la colisión de trenes en el puente de Williamsburg en 1995 involucró a 2 trenes chocando entre sí, hiriendo a decenas de pasajeros. Una investigación encontró que, aunque la causa principal fue el error humano, el antiguo sistema de señalización no logró prevenir el accidente ni mitigar sus efectos. Con una señalización más moderna, el sistema podría haber detenido automáticamente uno o ambos trenes antes de la colisión. Durante el mandato del gobernador Andrew Cuomo, su administración promulgó un recorte de $500 millones en la financiación a la Autoridad Metropolitana de Transporte, que estaba destinada a mejorar el sistema de señalización. Después del recorte, los registros de la Autoridad Metropolitana de Transporte muestran que hubo aproximadamente 124 retrasos de trenes debido a problemas de señalización en una sola mañana. Claramente, el sistema de señalización fue y sigue siendo un problema. El mismo día ocurrieron al menos otros 24 retrasos debido a averías de trenes con problemas de motor, frenos y aire acondicionado. La falta de financiamiento para mejorar y actualizar las antiguas señales y vagones del metro de la ciudad de Nueva York es una de las principales razones por las que los pasajeros enfrentan retrasos tan frecuentes y largos cada vez que suben a un tren. El segundo gran problema que aqueja al metro de la ciudad de Nueva York es simplemente demasiado popular, lo que lleva a la sobrepoblación y al uso excesivo. El metro de la ciudad de Nueva York transporta casi 2.000 millones de pasajeros en sus rieles cada año. Este es un número asombroso y uno que el sistema actual nunca fue diseñado para manejar. Actualmente, el factor único que causa la mayoría de los retrasos, según la Autoridad Metropolitana de Transporte, es el hacinamiento, con la gran cantidad de personas que intentan apretarse en los vagones del metro durante la hora pico, siendo responsables de alrededor del 37% de todos los retrasos. En los primeros 4 meses de 2017, esto se tradujo en 111.000 trenes que no llegaron a su destino a tiempo. Muchos políticos y funcionarios de la Autoridad Metropolitana de Transporte citan la enorme cantidad de pasajeros como la razón por la que hay tantos retrasos, pero es más complicado que eso. Sí, los millones de pasajeros cada día contribuyen a los retrasos durante las horas pico de viaje, pero esto es solo porque el sistema de metro ha sido descuidado durante demasiado tiempo y las mejoras necesarias para ayudar a mitigar el creciente número de pasajeros nunca se implementaron. Tendremos que examinar por qué sucedió esto más adelante. Pero basta con decir que aunque el hacinamiento es un gran problema, no tenía por qué tener un impacto tan negativo en el sistema en su conjunto, si el metro de la ciudad de Nueva York estaba debidamente financiado y mantenido. Luego está el hecho de que algunos de los datos que la Autoridad Metropolitana de Transporte utiliza para respaldar su afirmación de que simplemente hay demasiados pasajeros no cuadran. En marzo de 2015, la Autoridad Metropolitana de Transporte registró 153 millones de viajes con 19.000 retrasos causados por el hacinamiento. Sin embargo, 2 años después, en marzo de 2017, la Autoridad Metropolitana de Transporte informó que hubo menos viajes en 1.100, unos 151 millones, aunque hubo 30.000 retrasos por hacinamiento.
Así que incluso cuando había menos personas, había más retrasos. Esto ha llevado a algunos a sugerir que la Autoridad Metropolitana de Transporte podría estar manipulando números o atribuyendo erróneamente retrasos al hacinamiento cuando son más bien un problema sistemático. Esto se está haciendo para desviar la culpa de la Autoridad Metropolitana de Transporte y el gobierno por el sistema de metro disfuncional. Lo que nos lleva al meollo de la situación sobre por qué el sistema de metro de la ciudad de Nueva York es el peor del mundo: ineficiencia y falta de fondos. Tradicionalmente, el gobierno de Nueva York ha cubierto cerca del 10% del presupuesto total de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Sin embargo, desde 1990, la reducción de costos ha llevado a una disminución en las contribuciones de alrededor del 75%, lo que ha resultado en que la Autoridad Metropolitana de Transporte busque formas de recaudar más fondos, como aumentos de tarifas y préstamos de dinero. La retirada de fondos ha llevado a la suspensión o eliminación total del mantenimiento rutinario y preventivo. La consecuencia de tales acciones es que todo el sistema de metro comenzó a deteriorarse más rápido de lo que nadie esperaba. Cuando se ajusta por inflación, el presupuesto asignado para el mantenimiento del metro apenas ha cambiado en 25 años, a pesar de que hay más problemas y más pasajeros que nunca. Pero la falta de fondos no es el único problema. Incluso cuando se asigna dinero a la Autoridad Metropolitana de Transporte, a menudo se administra mal. Las reparaciones planificadas a menudo superan el presupuesto o duran más de lo previsto. Esto luego exacerba el problema de financiamiento y lleva a la Autoridad Metropolitana de Transporte a necesitar más dinero para completar proyectos antiguos. De hecho, la falta de fondos y la mala gestión del dinero ha llevado a la Autoridad Metropolitana de Transporte a pedir dinero prestado para satisfacer sus necesidades. Alrededor del 17% del presupuesto total de la Autoridad Metropolitana de Transporte se gasta en pagar la deuda que ha acumulado durante años de liderazgo incompetente y mala gestión de fondos. Estos problemas no sorprendieron cuando se descubrió que la rotación y los cambios en la estructura de gestión de la Autoridad Metropolitana de Transporte son eventos frecuentes. Pero esto no es nada nuevo para el metro de Nueva York. Antes de la década de 1970, los mismos problemas que enfrenta el sistema hoy casi llevaron al colapso de la red de transporte. Sin embargo, en lugar de dejar que todo se desmorone como lo están haciendo hoy los funcionarios del gobierno y la dirección de la Autoridad Metropolitana de Transporte, el liderazgo en el pasado decidió invertir fuertemente en el metro y mejorarlo. Aproximadamente $50.000 millones de hoy se vertieron en la Autoridad Metropolitana de Transporte para que se pudiera llevar a cabo el mantenimiento adecuado y la construcción de nueva infraestructura. Esto resultó en que los trenes viajaran casi 10 veces más antes de descomponerse en comparación con el sistema de hoy. Sin embargo, en lugar de mantener la financiación adecuada a lo largo de las décadas, la reducción del presupuesto de la Autoridad Metropolitana de Transporte desde los niveles más altos de gobierno resultó en muchos de los problemas que enfrenta hoy el sistema de metro de la ciudad de Nueva York. Estos problemas de financiamiento llegaron a su punto crítico en 2008 cuando el país se encontró en una crisis financiera. La capital financiera de la nación, Nueva York, fue duramente golpeada. Esto resultó en algunas consecuencias trágicas para el sistema de metro y otras infraestructuras en Nueva York. Los ingresos por bienes raíces en Nueva York cayeron cerca del 75%, generando una pérdida de $1.000 millones. Esto llevó a que se detuvieran 40 tipos de mantenimiento del metro. El trabajo rutinario en los vagones de tren pasó de hacerse cada 66 días a cada 73 días y los programas de renovación completa de unidades del sistema de trenes fueron extendidos por más un año. Se tomaron estas medidas para frenar la pérdida de dinero por falta de fondos. A pesar de la recuperación económica, los planes de mantenimiento no se normalizaron. Gran parte de esto tiene que ver con la corrupción. Seamos claros, los políticos hacen algunas cosas turbias, pero quizás no hay mejor ejemplo de corrupción gubernamental que cómo se ha manejado la financiación de la Autoridad Metropolitana de Transporte durante las últimas décadas. Escritores, ingenieros y empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte han estado suplicando al gobierno de Nueva York durante años para que repare el sistema de metro y lo financie adecuadamente. Pero sus súplicas han caído en oídos sordos. Los políticos de la ciudad y del estado han desviado continuamente dinero para solucionar los problemas, e incluso han robado dinero de la Autoridad Metropolitana de Transporte, que luego gastan en algunas cosas sin sentido. Sabemos que los problemas de señal debido a sistemas obsoletos son un gran problema para el metro. No obstante, los puestos de trabajo para mecánicos se han recortado continuamente por falta de dinero para pagarles. Sin embargo, el sueldo medio de los gerentes del metro se ha elevado a más de $240.000. Y aunque la ciudad de Nueva York es uno de los lugares más caros para vivir en los Estados Unidos, el costo de vida no puede justificar la exuberante cantidad de dinero que se paga a la administración a expensas de los equipos de mantenimiento y los mecánicos. De hecho, los salarios anuales para las mismas posiciones en ciudades como Boston, Chicago, Los Ángeles y Washington son menos de $115.000 al año.
Se estima que el costo de vida en Nueva York es entre un 10 a 20% más alto que en esas otras ciudades, lo que significa que el salario promedio de un gerente de metro en Nueva York debería estar más cerca de los $130,000. Si fuese así, habría más fondos para remunerar a los operarios de mantenimiento e incluso contratar la asistencia necesaria para optimizar el sistema. Pero debido a la corrupción en el gobierno, los gerentes y administradores están recibiendo sumas exorbitantes de dinero. Esto no mejorará a corto plazo el metro de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el sindicato de la Autoridad Metropolitana de Transporte también es parcialmente responsable de la corrupción que ha llevado a que el dinero vaya a los bolsillos de la administración, en lugar de invertirse en los trabajadores y la infraestructura que arreglarían el metro. El sindicato exige que haya 2 empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte en cada tren, cuando casi todos los demás sistemas de metro en el mundo solo tienen un trabajador por tren. Se estima que si la ciudad de Nueva York siguiera el statu quo de un empleado por tren como la mayoría del resto del mundo, ahorraría a la Autoridad Metropolitana de Transporte más de $200 millones al año. Estos fondos podrían usarse para mejorar el sistema. Cuando el gobernador Cuomo estaba en el cargo, estaba estrechamente aliado con el sindicato, lo que resultó en que el sindicato de la Autoridad Metropolitana de Transporte contribuyera con $165,000 a su campaña electoral. Dado que el único propósito del sindicato es velar por sus miembros, la administración de Cuomo se aseguró de que el sindicato estuviera contento a expensas del mantenimiento y la actualización que el sistema realmente necesitaba. Algunos de los problemas con el hacinamiento y las vías viejas podrían aliviarse construyendo nuevas líneas. La ciudad de Nueva York ahora tiene menos millas de vía que en la Segunda Guerra Mundial, siendo el único sistema de metro que se ha reducido en los últimos 80 años. La razón por la que es tan difícil construir nuevas líneas en Nueva York es que los sindicatos de trabajadores y los contratistas privados se han acercado a los miembros del gobierno, lo que les ha permitido inflar los costos de construcción a veces hasta 5 veces el promedio internacional. Esto permite a las corporaciones obtener cantidades exuberantes de ganancias a expensas de los pasajeros y del sistema de metro en su totalidad. No se puede culpar a una sola persona o partido político por la corrupción y financiamiento de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Demócratas y republicanos han estado a cargo mientras el sistema de metro se derrumba. Ambos partidos recortaron el presupuesto de la Autoridad Metropolitana de Transporte, reasignando los ingresos prometidos al sistema de metro. De hecho, el gobernador Cuomo usó $5 millones que correspondían a la Autoridad Metropolitana de Transporte para dar rescate financiero a 3 estaciones de esquí estatales tras un invierno cálido y con dificultades económicas. Esto solo evidencia la exorbitante corrupción que enfrenta el sistema de metro de Nueva York. Aún peor es el hecho de que el gobierno de Nueva York obliga a la Autoridad Metropolitana de Transporte a pagar al Estado por asesoramiento financiero, ayuda y soporte en tecnología e informática, y una serie de otros servicios que no necesitan. La Autoridad Metropolitana de Transporte ha pagado al Estado de Nueva York $328 millones en tasas de emisión de bonos durante un periodo de 15 años. Ese dinero podría haberse destinado a mejorar el sistema, pero en cambio, el gobierno continuamente ordeñó a la Autoridad Metropolitana de Transporte por dinero en lugar de financiarla adecuadamente. Durante ciertos años, las tarifas pagadas al Estado por servicios que la Autoridad Metropolitana de Transporte no necesitaba eran hasta el 1% de sus seguros de bonos, lo cual es mucho más alto que el 0.2% originalmente acordado. Y mientras el gobierno de Nueva York decía que requería que todas las agencias pagaran dichas tarifas por su ayuda, una investigación del New York Times descubrió que a ciertas agencias se les otorgaban exenciones para esos servicios para que no tuvieran que pagar todos los años. Lamentablemente, la Autoridad Metropolitana de Transporte casi nunca se benefició de estas exenciones. Cuando el alcalde Rudy Giuliani asumió el cargo, convirtiéndose en el primer alcalde republicano de la ciudad de Nueva York en casi 2 décadas, inmediatamente apuntó a la Autoridad Metropolitana de Transporte y al sistema de metro de Nueva York. Giuliani buscaba demostrar que podía mejorar la ciudad sin incrementar impuestos. La administración de Giuliani recortó $400 millones en contribuciones de la ciudad al sistema de metro. Esto se hizo sin ningún plan real para mantener el metro o aumentar la eficiencia. Y aunque cientos de personas protestaron los recortes fuera del ayuntamiento, el alcalde los hizo de todos modos. El resultado de todos estos recortes y prácticas corruptas ha resultado en que la Autoridad Metropolitana de Transporte se defienda por sí misma a través de aumentos de tarifas solo para llegar a fin de mes. Una gran parte del presupuesto del metro alguna vez provino del gobierno, pero ahora el 60% del presupuesto de la Autoridad Metropolitana de Transporte se obtiene a través de tarifas, lo que ha dejado a los pasajeros pagando más para utilizar la principal red de transporte en la ciudad. La tarifa actual por viaje es de $2.90, lo que se suma cuando alguien necesita tomar el metro todos los días para ir y volver del trabajo. También está el hecho de que los funcionarios del gobierno a menudo quieren usar los fondos de la Autoridad Metropolitana de Transporte para embellecer las estaciones en lugar de solucionar problemas importantes. Por ejemplo, después del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, la estación de calle Fulton resultó dañada.
Un influyente presidente del consejo de la ciudad llamado Sheldon Silver emprendió una cruzada para construir una nueva estación en calle Fulton que sería apodada la Gran Central del Centro. El costo de la estación iba a ser de $750 millones, una suma enorme de dinero que podría haberse gastado mejor para mejorar el funcionamiento del metro, en lugar de crear una nueva estación reluciente. Sí, se requerían reparaciones en calle Fulton, pero podrían haber costado menos. Cuando la estación aún no estaba completa en 2008 y el costo del proyecto superó el presupuesto original, la Autoridad Metropolitana de Transporte propuso que la estación se terminara sin algunas de las características más extravagantes. Silver entonces amenazó con vetar la financiación de la Autoridad Metropolitana de Transporte si la estación de calle Fulton no se completaba según su especificación. Los funcionarios de la Autoridad Metropolitana de Transporte, asustados, acordaron construir la estación de metro según los planes originales, aunque excediera el presupuesto. En 2015, Sheldon Silver renunció como presidente del consejo después de ser acusado de corrupción. La estación de calle Fulton costó $1.400 millones al finalizarse. No hizo nada para mejorar el sistema de metro de la ciudad de Nueva York. Aunque la corrupción, la incompetencia, el hacinamiento y la edad han jugado un papel en el deterioro del sistema de metro de la ciudad de Nueva York, puede haber formas de arreglar el sistema y hacerlo más confiable. El primer gran paso para un sistema de metro de la ciudad de Nueva York mejorado es que la Autoridad Metropolitana de Transporte y el gobierno necesitan ser más transparentes con sus datos. En lugar de sesgar los números para desviar la culpa, la Autoridad Metropolitana de Transporte debería ser directa sobre lo que está causando los retrasos en los trenes, para que los ingenieros y urbanistas puedan desarrollar formas eficientes de abordar los problemas. No obstante, datos erróneos pueden hacer que se ignore la raíz de los problemas. Por ejemplo, en 2009 y 2010, la Autoridad Metropolitana de Transporte registró 530.000 retrasos que representaban alrededor del 80% del total debido a los horarios suplementarios. Esta categoría no tenía sentido ya que no había una definición clara de lo que significaba el suplemento de horario, aparte de que tenía algo que ver con el mantenimiento o cambios de programación. Si la Autoridad Metropolitana de Transporte hubiera establecido categorías claras y sido honesta sobre las causas de los retrasos, tal vez los problemas se podrían haber abordado. Por eso es tan importante la transparencia. Es necesario recopilar buenos datos para que se puedan tomar decisiones informadas para mejorar el sistema. La segunda gran mejora puede sonar loca, pero escúchame con atención. Es cerrar el metro. Como mencionado, el metro de Nueva York es uno de los pocos que funciona 24 horas al día. Significa que hay poco tiempo para mantenimiento programado. También se ha descubierto que realizar mantenimiento y chequeos de servicio cuando los trenes están en funcionamiento no es rentable. Sería mucho más barato cerrar el sistema de metro para que los mecánicos e ingenieros puedan completar sus tareas de manera eficiente, sin tener que detener lo que están haciendo para permitir que pase un tren. El hecho de que siempre haya trenes en funcionamiento significa que las reparaciones y el mantenimiento tardan mucho más en completarse que en cualquier otro sistema de metro. Si Nueva York cierra su metro por horas cada noche para mantenimiento, permitiría a los trabajadores realizar sus tareas sin interrumpir el servicio regular. El metro de Shanghái tiene más del doble de pasajeros que Nueva York y cierran su sistema todas las noches a las 11 p.m. Durante el tiempo que el metro no está en funcionamiento, las personas pueden tomar rutas de autobús nocturnas especialmente dedicadas, que encuentran tráfico mínimo y hacen las mismas paradas que el metro. Esto ha demostrado ser mucho más eficiente y ha permitido a Shanghái mantener sus metros en funcionamiento. Si Nueva York cerrase su metro cada noche, aunque sea entre la medianoche a las 5 de la mañana, se podría hacer mucho trabajo. La Autoridad Metropolitana de Transporte posee una gran flota de autobuses que podría emplearse para trasladar pasajeros en las primeras horas de la mañana, cuando el tráfico es mínimo. Esto permitiría a los mecánicos del metro trabajar sin interrupciones por varias horas diarias. Existen múltiples problemas al mantener trenes en funcionamiento. Esto provoca retrasos, ya que los trenes deben disminuir su velocidad considerablemente al acercarse a áreas de trabajo en las vías. Además, el riesgo de que alguien resulte herido si el conductor o los trabajadores se distraen siempre está presente. Cerrar el metro todas las noches para mantenimiento reduce estos riesgos a cero y sería mucho más eficiente para todos. Cerrar el metro para trabajos programados cada noche también terminaría ahorrando dinero a la Autoridad Metropolitana de Transporte y al gobierno de Nueva York. La Autoridad de Tránsito de Nueva York invierte $1.900 millones anuales en mantenimiento de vías, 4 veces más que el resto de sistemas ferroviarios en EPONU. Esto es porque la Autoridad Metropolitana de Transporte debe pagar a los señalizadores para vigilar los trenes próximos mientras se realizan los trabajos. Trabajar mientras se presta el servicio de metro también resulta en retrasos tanto para los trenes como para el proyecto de construcción.
lo que drena aún más dinero del sistema. Podrían verse mejoras al disminuir el cruce de líneas. El cruce de líneas es cuando varias líneas de tren convergen y siguen la misma vía. Esto sucede con casi todos los trenes en la ciudad de Nueva York cuando entran a Manhattan. No debería sorprender que cuando varias líneas convergen puede llevar a congestión y retrasos. Sucede todos los días en Nueva York. También en el caso de que un tren se averíe en una de las líneas cruzadas, todos los trenes que utilizan esa sección de la vía se retrasan. Por lo tanto, una solución a este problema es construir más vías que corran paralelas entre sí, pero que obliguen a diferentes líneas a cruzarse en el mismo carril. Esto disminuiría significativamente los retrasos por incendios en vías y trenes dañados. El costo inicial para construir una vía dedicada para cada línea sería caro. Sin embargo, los beneficios valdrían la pena para los pasajeros. Los trenes funcionarían con mayor eficiencia y disminuirían el desgaste actual de las líneas principales. Los puntos donde convergen varias líneas son los puntos cuyas vías necesitan más mantenimiento, ya que son estos lugares los que tienen que lidiar con el tráfico más pesado. Otra mejora que parece pequeña e insignificante, pero que tendría un impacto masivo en el metro, sería la instalación de barreras en las plataformas. Muchos de los sistemas de metro más eficientes del mundo construyen barreras de plexiglas entre las vías y las plataformas en sus estaciones. Estas barreras ayudan a reducir las posibilidades de que un pasajero se caiga a las vías y también reducen la cantidad de objetos y escombros que caen sobre los rieles. Ninguna estación de metro en Nueva York tiene estas barreras. Los resultados son evidentes. Las personas en las vías y los incendios en los rieles representan un porcentaje considerable de los retrasos en el sistema. Se estima que hay cerca de 1000 incidentes de pasajeros que caen o suben a las vías cada año. Además de eso, hay más de 700 incendios en las vías anualmente causados por basura en los rieles. Se ha comprobado que las barreras en las plataformas del metro minimizan significativamente los incidentes. Del mismo modo, estas barreras también pueden ayudar con el flujo de pasajeros que entran y salen del tren, lo que resulta en menos trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte necesarios para supervisar cada estación. Esto disminuiría los costos operativos diarios de los trenes en el metro de Nueva York. Incluso si la Autoridad Metropolitana de Transporte implementara barreras de plataforma en solo algunas de las estaciones más concurridas de Nueva York, como Times Square y Grand Central, marcaría una gran diferencia. Y estas barreras irían de la mano con la mejora de las plataformas en todo el metro. Aunque esto puede no parecer algo que mejoraría el sistema de metro, hay algo que decir sobre un mejor flujo de pasajeros en las estaciones. El hacinamiento del metro y los retrasos resultantes tienen mucho que ver con la forma en que están diseñadas algunas de las plataformas de la ciudad de Nueva York. Son largas y estrechas con solo unas pocas y a veces solo una entrada y salida. Esto provoca congestión humana en hora pico, con pasajeros corriendo para abordar el tren antes de que las puertas se cierren y una multitud intentando salir de la estación. Las plataformas estrechas también representan un mayor riesgo de que los pasajeros puedan resbalar y caer a las vías. Es por esto que los conductores a menudo se reasignan como agentes de plataforma durante las horas pico de viaje, lo que resulta en un aumento de los costos para la Autoridad Metropolitana de Transporte. Nueva York podría ensanchar plataformas y aumentar entradas y salidas para reducir la congestión. Esto disminuiría significativamente los retrasos por hacinamiento. Una forma fácil de lograr esto en algunas estaciones sería eliminando los nuevos puestos que no son necesarios. Otras estaciones necesitarían una renovación completa, pero al final, esto permitiría que los trenes se acerquen y salgan de las estaciones mucho más rápido. Y luego está otra idea que suena completamente loca basada en todo lo demás que hemos visto, pero de nuevo, escúchame bien, ya que en realidad hay un caso que se puede hacer para aumentar los límites de velocidad de los trenes. Esto puede sonar peligroso, pero actualmente hay restricciones de velocidad innecesarias que causan retrasos masivos e ineficiencia en ciertas rutas del metro de la ciudad de Nueva York. No se puede negar que ha habido accidentes en el pasado debido a conductores de tren imprudentes o fatigados. Estos incidentes resultaron en que la Autoridad Metropolitana de Transporte redujera los límites de velocidad en ciertas secciones del sistema de metro. No obstante, la nueva tecnología y mejores frenos hacen que el viaje en metro sea más seguro, incluso ante imprevistos. Entonces, la Autoridad Metropolitana de Transporte necesitaría modernizar sus trenes para añadir estas funciones de seguridad, lo que implica que es posible que sea hora de deshacerse de los vagones de metro de los años 60. Hay largos tramos de vías sin estaciones que tienen límites de velocidad inferiores a lo que es estándar en todo el mundo. Al aumentar la velocidad a la que los trenes pueden viajar en estas partes de las vías, se podría reducir el tiempo de viaje. Esto ayudaría con la congestión y los retrasos, lo que a su vez reduciría los costos. Lo que se reduce es que la ciudad de Nueva York necesita invertir tiempo, dinero y una planificación seria en su sistema de metro, si tiene alguna esperanza de mejorar.
Durante décadas, el metro de la ciudad de Nueva York ha sufrido el abandono a manos de políticos codiciosos, sindicatos miopes y funcionarios corruptos. Sin embargo, no es demasiado tarde. Si implementamos cambios y proporcionamos los fondos necesarios a la Autoridad Metropolitana de Transporte, Nueva York podría tener uno de los mejores metros del mundo. Pero el gobierno tiene que querer ese cambio. Los viajeros de Nueva York sufren diariamente y sus problemas son ignorados. La única manera de que el sistema de metro de Nueva York mejore es si hay un cambio fundamental en la forma en que se realiza y se actualiza el mantenimiento rutinario y se implementa la tecnología actualizada. Será una gran tarea mejorar los muchos problemas de los subterráneos de Nueva York, pero se puede hacer. Ahora ve a ver la verdadera razón por la que el plan de Italia para construir un puente hacia Sicilia no funcionará. O mira por qué India no puede construir rascacielos.